Bueno, justamente antes remarcaba esta idea de cómo estos procesos de transformación de las imágenes y representaciones del cuerpo tienen que ver con un sector social específico, las clases medias urbanas, que en América Latina también tienen sus propias, en cada país sus propias condiciones y características, ¿no? Justamente lo que nos trae la antropología es la posibilidad de pensar la diversidad cultural, ¿no? Como otras sociedades que vienen de otras historias, de otras prácticas cotidianas, han pensado su corporalidad o la han entendido. Bueno, en ese sentido, uno de mis trabajos de investigación durante muchos años fue con grupos tobas, grupos indígenas tobas de la provincia de Formosa. Luego también trabajé algunos años en Santa Fe con grupos mocovíes. Y bueno, justamente, que es una característica, digamos, compartida por muchos pueblos indígenas que vienen de las tierras bajas, ¿no? Que eran en el pasado grupos cazadores-recolectores. Son un poco la antítesis, digamos, históricamente del capitalismo, ¿no? Pensemos que un cazador-recolector no puede acumular, se está moviendo, es un seminómade que iba de un lado al otro buscando su sustento en una relación muy intensa, muy cotidiana con la naturaleza y con todos los seres no humanos que para estas cosmovisiones habitan la naturaleza y median esas relaciones, ¿no? Entonces son casos muy interesantes porque, insisto, están como en las antípodas de nuestra noción moderna, de nuestra sociedad moderna y de nuestra noción de persona y de cuerpo. En ese sentido, bueno, hay muchos estudios que dicen que justamente lo que ha traído la modernidad, pensando la modernidad como ese proceso histórico complejo que se inicia sobre todo a partir de los siglos XVI, XVII, o sea, pensando un poco a lo Foucault, digamos, con sus famosos cuerpos dóciles en Vigilar y Castigar. Digamos, si pensamos ese proceso de la modernidad ligado a la colonialidad, encontramos que en estas sociedades no había una noción de cuerpo tal como la entendió la modernidad, ¿no? Como una cosa, como una pura materialidad escindida de esto que sería la persona, el ser, llamémoslo razón, alma, espíritu o todos los nombres que querramos. Hay una anécdota muy conocida dentro de la antropología que fue de uno de los primeros investigadores que estudió la noción de cuerpo en Melanesia, que le pregunta a un anciano, en unos grupos canacos de Melanesia, si lo que le había dado Occidente y la colonización era la noción de espíritu. Y este anciano indígena le dice, no, nosotros ya sabíamos lo que era el espíritu, lo que nos trajo Occidente es la idea de cuerpo. Es decir, la idea de que hay un lugar de la persona, o una dimensión, mejor dicho, de la persona, que tiene que ver con la voluntad, con el deseo, ¿no? Eso fácilmente se ha podido traducir a la noción de espíritu de las lenguas indígenas a las lenguas occidentales. Pero lo que se ha mostrado es que no existe un término incluso lingüístico para hablar de cuerpo en estas sociedades. O que lo que se usa para describir el cuerpo, por ejemplo, es la misma palabra que se usa para la piel, pero la misma palabra que se usa para la piel se puede usar para hablar de la cáscara de un fruto, ¿no? O del pelaje de un animal, o que por ejemplo, entre los tobas algunas partes del cuerpo tienen los nombres de algunas partes de los árboles, ¿no? Esto también estaba demostrado en Melanesia. Digamos, hay como una manera de concebir a la propia persona en relación con ese entorno natural y social que la rodea. Y no nos aparece la idea de cuerpo como algo separado del ser. Incluso hay un trabajito de Foucault que también analiza cómo en los griegos, digamos, previos a los griegos clásicos, en Homero, tampoco existía una palabra para cuerpo. Había una palabra para el cadáver, para el cuerpo muerto, es decir, para ese cambio de estado en la persona que es pasar de estar vivo a estar muerto. Pero no la idea de cuerpo como la concibe la modernidad.
Y esto es muy importante porque crea como una manera muy distinta de entender la persona, de entender su experiencia sensible, ¿no? Justamente todas estas sociedades que han desarrollado, por ejemplo, el chamanismo como forma de administrar la salud-enfermedad de la persona, conciben la enfermedad como generalmente una transgresión o una falta en las relaciones sociales o en las relaciones con estos seres no humanos que, por ejemplo, regían la caza y la pesca, la recolección. Es decir, siempre el cuerpo y la enfermedad es como el signo, como la señal de algo que andaba mal, pero en los vínculos más amplios, ¿no? Nunca es una cuestión meramente biológica, como la entendemos nosotros, ¿no? Nunca es tampoco algo separado de esa red existencial que conforma a lo humano, ¿no? Desde esa interpelación que nos hacen las cosmovisiones indígenas es que yo en mis trabajos empecé a pensar esta noción de cuerpo que aparecía entre los tobas, profundamente holística, profundamente integrada, con la noción que en la filosofía occidental propone Merleau-Ponty, que en realidad ya viene de la fenomenología de Husserl, pero que Merleau-Ponty le da una mirada más existencialista, que es más, para nosotros, más interesante, ¿no? Que es esta idea de un ser en el mundo, ¿no? Un ser que justamente no lo podemos concebir si no es en estas relaciones con aquello que, como dice Merleau-Ponty, nacemos a un mundo y constituimos ese mundo, pero no podemos dejar de pensarnos en esa rigurosa bilateralidad, ¿no? Y cómo, esta idea de persona que construye Occidente como un ser por sobre la naturaleza, por sobre los otros humanos y como un individuo escindido, es realmente una construcción ideológica fruto de esta historia moderna, ¿no? Pero hoy por hoy no podemos dejar de pensarnos si no es en esta intersubjetividad, ¿no? De hecho, esta noción de intersubjetividad que profundiza la fenomenología nos será muy útil para ponerla en diálogo con esta noción de persona extendida, si se quiere, que tienen los grupos indígenas, ¿no? Y creo que también nos permite explicar mucho de nuestra perspectiva actual. Por eso un poco insistía que esta idea del individuo todopoderoso por sobre el mundo es un poco la ficción ideológica que construye Occidente, ¿no? Pienso en Judith Butler cuando habla de cómo la identidad es un efecto alucinatorio, pero en realidad somos las prácticas de subjetivación son esos actos que reiteramos a lo largo de nuestra vida y que constituyen lo que somos, pero esta idea de un yo identitario, con una historia, es el imaginario que construimos, ¿no? Y desde este lugar, de pensarnos en esta interacción es que podemos volver, de una mirada crítica a lo que conversábamos antes sobre cómo hoy percibimos nuestros cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo no es solo un producto de lo que yo hago, es lo que yo hago en un contexto que me ofrece cosas para hacer con ese cuerpo. Es lo que yo pienso en un contexto que me ofrece valores y significados sobre lo que es ese cuerpo, ¿no? Y entonces desde ese lugar para nosotros esta noción de intersubjetividad, de ser en el mundo, es como un lugar, una manera de situarse para pensar las subjetividades que nos permite, poner en relación lo cultural y lo subjetivo, ¿no? O sea, entendiendo lo subjetivo, sí, como ese momento de repliegue del mundo, ¿no? Un poco la idea esta deleuziana, ¿no? Del repliegue de lo subjetivo como un momento como de esta construcción más interaccional, más social. Y no pensarlo ya como opuestos, ¿no? Como un individuo y un mundo externo, sino pensar esa relación. La noción de carne de Merleau-Ponty también es muy interesante para jugar este vínculo, ¿no? Somos carne con el mundo, somos parte de una misma materialidad. Me engancho.
oralidad, con mucho escribir, pero bueno, un poco va saliendo. No, cuando uno da clases. Sí. Cuando uno da clases se engancha